Aquí comienza Movie Show. Hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa sobre cine. Un capítulo más, aquí estamos, un capítulo más para hablar de directores de cine y un capítulo más para hablar de un director bastante joven, menor de 60 años, un director pues que aún está en activo, que tiene buenas películas sin duda, claro. Y es un director, yo creo, de los tres últimos que son, digamos, los contemporáneos absolutos, los que están ahí a tope, ¿no? Que los más veteranos que siguen vivos también lo están. Pero estos tres últimos pues son realmente no la nueva generación, porque ya tienen unos años, pero sí los herederos. Y uno de ellos, por supuesto, es el protagonista del capítulo de hoy, el mismísimo David Fincher. Así que yo creo que no hace falta decir mucho más, simplemente que espero que os agrade el capítulo de Fincher, que vamos a arrancar a continuación ahora mismo. Allá vamos. Aquí comienza David Fincher. Hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a un nuevo episodio de análisis de directores, a un nuevo capítulo analizando a uno de los grandes autores del cine internacional, en este caso uno pues relativamente joven, cuya carrera sigue en auge, un director llamado David Fincher. Adrián Vega. Hola Manu, ¿qué tal? Y yo, Manuel Valentín Fernández, y arrancamos, como siempre, comentando primero un poco la biografía del director, luego vamos a hablar un poco sobre su estilo de cine y sus elementos destacables, y finalmente, tras un repaso muy rápido, muy fugaz a la filmografía y a los premios que ha obtenido, sus 5 mejores películas, seguro que hay alguna polémica, del quinto al primer puesto, algo muy interesante, y ya como siempre digo, con algunos spoilers si es necesario. Así es, David Fincher, su nombre completo es David Andrew Leo Fincher, nacido en Denver, en Colorado, el 28 de agosto del año 62. Es un director y productor estadounidense de cine, televisión y vídeos musicales. Desde una edad temprana, Fincher supo que quería dedicarse a la producción cinematográfica, inspirado en la película clásica Butch Cassidy and the Sundance Kid, del año 1969. La compañía Corti Films le permitió trabajar como asistente de producción, pasando posteriormente a Industrial Light and Magic en los 80, donde fue cámara trabajando en Star Wars, el episodio 6, El Retorno del Jedi e Indiana Jones y El Templo Maldito. Así es, luego dejó la compañía para dirigir un anuncio publicitario anti-tabaco en el que se mostraba a un feto fumando un cigarrillo. Esto llamó la atención a algunos productores y pasó por ello a dirigir más anuncios y algún videoclip. Y finalmente logró hacerse un hueco enorme en el mundo de los videoclips, llegando a trabajar con muchísimos artistas importantes. Es muy conocido, ¿no?, que Fincher tiene decenas y decenas y decenas de videoclips dirigidos sobre todo a principios de los 90. El estreno de Alien 3, que fue su primera película, no funcionó, hubo grandes disputas con el estudio en todos los sentidos. Luego de esta horrible experiencia, Fincher no quiso seguir en el cine, pero acabó aceptando dirigir Seven, cuando desde el estudio aceptaron no alterar el final del guión como él pedía. Saltó a la fama
con esta película y las siguientes, continuando desde los 2000 con una carrera con películas excelentes. En cuanto a su estilo, pues bueno, utiliza planos precisos, estáticos, nítidos, y sus películas se caracterizan por un realismo extremo. Le encanta la cámara omnisciente, sin personalidad, pero que lo ve y sigue los personajes y acciones. La cámara sigue los movimientos con el actor en un uso de la misma, muy característica del director. Este director también usa mucho el CGI, especialmente la red social, aunque no lo parezca, pues retoca planos ya filmados en máximo detalle para mejorar el tono de la película de forma muy sutil, pero que funcionan extraordinariamente bien. Eso es, sus películas utilizan canciones en momentos determinados, aunque no hace caso omiso a incluir bandas sonoras. Algunas de ellas, de hecho, han tenido grandes éxitos. Ha trabajado con el compositor, si no me equivoco, Trevor Reznor. Cuida mucho las miradas, las posturas, los movimientos de los personajes, por lo que acabas de citar, Adri, que siempre da mucha importancia a los movimientos de cámara elegantes que acompañan al personaje. Una cámara que siempre está ahí, y evidentemente para eso hay que cuidar mucho las miradas, las posturas, los movimientos. Yo siempre pienso que tiene que estar muy ensayado todo lo que hacen los actores para encajar bien con el estilo de Fincher. Y los personajes siempre suelen conversar, interrogatorios largos, exposiciones, siempre de forma elegante, rodados de forma excepcional, capturando el interés del espectador. También me llama la atención que siempre en todas las películas suele incluir alguna que otra pantalla. Si son antiguas, o sea, se sitúan en una época un poco más antigua, pues quizá una biblioteca o, bueno, un personaje investigando con papeles, con cartas, y ahí en la actualidad siempre con pantallas de ordenador, buscando información, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, los colores, siempre presentes, azules, verdosos, amarillos, también todo muy oscuro, para adaptarlo a la historia o a dichos colores. Suele destacar también, como digo, por escenarios e iluminaciones bastante oscuras. La verdad es que es bastante sencillo averiguar qué es una película de Fincher en cuanto ves cómo se comporta la cámara y cómo se comportan los personajes y cómo se desarrolla la historia, cómo está iluminada. Es un estilo bastante característico el que tiene. Sin embargo, su primera película, haciendo ya repaso de su filmografía, pues no tiene mucho estilo de Fincher. Alien 3, como digo, que fue pues un fracaso. Posteriormente, en 1995, dirigió Seven, en 1997 The Game y en 1999 Fight Club, el club de la lucha. En el año 2002, Panic Room, la habitación del pánico. En 2007 dirigió Zodiac, en 2008 El curioso caso de Benjamin Button, en 2010 La red social, en 2011 The Girl with the Dragon Tattoo, Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, y en 2014 dirigió Gone Girl, Perdida, además de Mank en 2020. Y en lo referente a televisión ha dirigido episodios de House of Cards, en concreto 2 capítulos, y en 2017 The Mindhunter, una serie que él mismo creó. Como digo, en lo referente a videoclips, ha dirigido decenas y decenas y decenas de videoclips, destacando artistas como Madonna, como Aerosmith, como Billy Idol, como George Michael, como Michael Jackson, como los Rolling Stones y tantos otros. En lo referente a los premios, Fincher solo ha sido nominado 2 veces a los Oscar, como mejor director en El curioso caso de Benjamin Button y La red social, repitió nominaciones en los BAFTA y ganó el de La red social, y repitió nominaciones en los Globos de Oro, añadiendo también una nominación a mejor dirección por Perdida. Lo cierto es que Fincher aún no ha conseguido un Oscar, como digo, apenas tiene 2 nominaciones, ninguna de sus películas ha tenido un gran premio en los Oscars. El curioso caso de Benjamin Button, por ejemplo, recuerdo que consiguió una pila de nominaciones, pero tampoco se llevó el gran premio en el año 2008, por lo tanto, es un director al que aún le queda el gran éxito que puede que esté por llegar pronto. Y dicho todo esto, creo que es buen momento para comenzar con el top 5 de mejores películas de Fincher. Bueno, es una filmografía bastante cortita, aún así he tenido dudas, y lo que te he comentado, Adrián, antes de empezar en la grabación del capítulo, que he estado a punto de hacer un cambio de última hora muy llamativo, porque justo anoche revisioné una película de sus menciones honoríficas, la última ya que me quedaba de todo, y lo cierto es que decidí meterla en el top, pero finalmente no lo he hecho porque ya estaba hecho el guión y bueno, tampoco quería pues complicar las cosas, pero luego en las menciones honoríficas contaré cuál ha sido y por qué me hubiese gustado meterla en el top, en sustitución de la que finalmente ha sido la quinta, estrenada en el año 2014, Gone Girl, Perdida.
con una duración de 2 horas 29 minutos, protagonizada por Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon, Kim Dickens y Patrick Fugit. Un hombre reporta que su esposa ha desaparecido en su 5º aniversario de bodas, pero la imagen pública de una relación feliz empieza a desmoronarse por la presión de la policía y de los medios de comunicación. Bueno, yo recuerdo haber visto esta película poco después de que saliese en cines, hace ya bastantes años, y lo cierto es que me gustó, pero no me gustó tanto como yo pensé que me iba a gustar. La revisioné y me pasó exactamente lo mismo. Es una película más interesante que buena, creo yo, aunque está bastante bien, la verdad, es que eso no se puede discutir. Pero, pues es la 5ª mejor de Fincher, no más arriba. Me llama la atención que es una película que tiene narración, que es algo que Fincher ha hecho en alguna que otra ocasión, no lo hemos mencionado en su estilo de cine, pero tampoco lo asocio con su estilo de cine habitual, porque solo recuerdo, por ejemplo, que el Club de la Lucha, el ejemplo fácil, ¿no? Pero poco más o nada más, ¿no? Aparte de esa que tiene narración. Entonces en Perdida la recupera, que es algo pues que acompaña a toda la película, y también tiene una estructura no lineal. Eso desde el principio está muy claro, que es una película diferente, es una película que no transcurre de forma lineal, sobre todo teniendo en cuenta pues los sucesos de la desaparición. Los personajes claramente son muy complejos, son personajes extremadamente complejos, súper oscuros y que no sabes muy bien pues qué están ocultando o qué les está pasando. Por supuesto hablo de los personajes protagonistas de Ben Affleck y Rosamund Pike, que son pues lo que lleva la fuerza de la película. La fuerza de la película la llevan ellos, ¿no? Y al final eso se nota. Yo creo que tiene 3 actos bastante claros. La desaparición por un lado, que no sé cuánto dura en la película, la verdad, no sé cuánto tiempo de metraje es, pero es bastante, pero no suficiente, creo yo, porque pronto se descubre lo que ocurre, con esa revelación y reconstrucción de lo que ha sucedido, y ya vemos, no sé, a partir de la media hora o algo así, ya vemos a Rosamund Pike como protagonista, porque hasta la media hora apenas tiene nada de protagonismo, no aparece en pantalla. Y una vez que ya aparece, pues empezamos a combinar el protagonismo de lo que ha estado ocurriendo y de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y el tercer acto sería finalmente cuando sucede todo lo del personaje de Neil Patrick Harris y pues es rescatada y se reúnen. Me gustaría destacar, hablando precisamente del personaje de Neil Patrick Harris, esa escena. Aquí voy a hacer un gran spoiler, pero bueno, esa escena del asesinato a este personaje, ¿no? Es horrible, o sea, horrible quiero decir en el buen sentido, que está muy bien hecho y que te afecta de una manera brutal como espectador. Te lo estás viendo venir porque ella sabes que tiene la navaja bajo la almohada, ¿no? Y Fincher te lo muestra, pero aún así... ¡Ah! Dios mío, es súper desagradable y súper impactante, además teniendo en cuenta que están ahí haciendo sus cosas, ¿no? Entonces ocurre ahí justo en mitad y te trauma un poco, pero bueno. Y yo aquí lanzo una pregunta... que es ¿dónde está el límite del desquicie y dónde está la escapatoria? No, bueno, es una pregunta un poco genérica, pero a lo que me refiero es que vemos al personaje de Rosamund Pike desde el principio, cuando aparece ya, que es una persona desquiciada, que es una persona pues que tiene planes malvados, ¿no? Y que pues está fingiendo su propia desaparición. Pero ¿cuál es el límite? ¿Dónde está la escapatoria para el personaje de Ben Affleck? Que tampoco es un santo. A la opinión pública pues se le muestra como un auténtico inepto, que también es algo que hace muy bien Fincher, porque sabiendo ya que él es inocente, o bueno, por lo menos crees que es inocente porque no lo tienes tan claro, porque nunca sabes por dónde va a salir, pero aún así ves que está comportándose mal, que está haciéndolo todo mal. Todas las decisiones que toma, el gesto de sonreír... Es increíble, ¿no? Cuando está posando con los padres y el cartel de la chica desaparecida y se pone a sonreír, como si estuviese fichando por un equipo de fútbol, ¿no? Con la camiseta. Es algo ridículo y lo hacen muy bien porque muestras como cierta grima, cierto rechazo al personaje de Ben Affleck también, ¿no? Y sabiendo ya, como digo, que su esposa pues es un genio del mal, ¿no? Y del crimen. De hecho, la actriz Rosamund Pike estuvo nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar. Sí, y yo creo que muy merecidamente, porque tiene un papel, un poco creepy. Bastante. Sí. Bueno, ¿qué decir? Pues eso, que en los últimos compases de la película no puede escapar, ¿no? Cuando tienen que anunciar, bueno, pues vamos a tener un bebé, ¿no? Y él ya no quiere estar ahí, él sabe que va a sufrir, él sabe que no es su lugar, pero no puede escapar,
por diferentes motivos, mucha trama ahí enredada, ¿no? Te agobia un poco. Yo cuando estaba viéndola de nuevo, revisionándola, estaba llegando ya al final y digo, es que por favor, que pare esta chica que está loca, ¿no? Y no para nunca, ¿no? Entonces es un límite que no conocemos. También como la película termina prácticamente igual que como comienza, con esos planos, ¿no? De ella, pues como somnolienta, en la cama, tan tranquila, ¿no? Como si fuese una persona, pues fantástica, ¿no? Y al final la vemos ya con una mirada diferente. Nos ha cambiado por completo el panorama de la situación. No sé, creo que es una película, como he dicho al principio, más interesante que buena. O sea, la película es muy buena, quiero decir, está bien, pero no me parece de lo mejor que ha hecho Fincher. Sí me parece, como digo, bastante interesante en cuanto a cómo está hecha, en cuanto a cómo se desarrolla, como digo, con una estructura no lineal. Y pues eso, no sé qué mensaje quiere transmitir, la verdad. Al no tener un mensaje tampoco súper claro, tampoco es una película que lo pretende, es una película más de meterte en una situación extrema y de transmitirte pensamientos y sensaciones y más de personajes, ¿no? Que de lecciones sociales. Exactamente, además, bueno, pues yo creo que Fincher ha querido retratar, ¿no? A qué extremos puede llegar el ser humano, ¿no? Para hacer daño, porque estamos ante una película dramática, o sea, no hay nada de humor, no. Es solo drama. En general, Fincher, la verdad es que la mayoría de sus películas son un poco bastante dramáticas, no tienen mucho humor, ¿no? Y eso siempre se ha mostrado en... Vamos, no me lo imagino haciendo una comedia, como mucho la red social, pero vamos, que en general pueden tener algunos toques, pero vamos, lo que tú dices, son bastante oscuras, ¿no? También, sí, no sé, también haciendo un poco consonancia con su iluminación. Sí, no sé si también será por la personalidad del propio director. Yo creo que es uno de esos directores serios, ¿no? Sí. Que les gusta mostrar el lado oscuro del ser humano, sí. Sobre todo los crímenes. Los crímenes, eso es, sí. Porque nuestra siguiente protagonista, vamos, es los crímenes por encima de todo, ¿no? Por supuesto, hablamos de una película estrenada en el año 2007, Zodiac. Con una duración de 2 horas 37 minutos, protagonizada por Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards, Brian Cox y John Carroll Lynch. Y no estamos en Los Vengadores. Esta película trata de unos investigadores y reporteros que se obsesionan con el hecho de encontrar a un peligrosísimo asesino en serie que terroriza el área de San Francisco en los años 60 y 70. Bueno, historia real. Aspectos a destacar de esta película, la verdad es que yo en el revisionado la he disfrutado muchísimo más que la primera vez que la vi. Empiezo por eso. Papeles, fotos, cartas, investigaciones, algo que le encanta a Fincher, ¿no? Siempre que hay crímenes, como la mayoría de sus películas, tiene que haber investigaciones, tiene que haber siempre, pues eso, como acabo de decir, un montón de papeles, y si las cartas, por supuesto, claro, estamos hablando del Zodiaco, ¿no? Quien no lo sepa, este fue un asesino en serie real de los años 60 y 70 del área de San Francisco y evidentemente pues se hizo popular con las cartas, ¿no? Que él firmaba como el Zodiac, ¿no? Que era el asesino del Zodiaco y utilizaba un montón de símbolos extraños y demás. Algunas de sus cartas ni siquiera han sido desencriptadas, por así decirlo, a día de hoy. Es una investigación que nunca se resolvió, jamás se encontró al asesino y jamás se pudo resolver el crimen. Por lo tanto, esta no es una película que, ya partiendo de esa base, ¿no? Tiene un final feliz. Es una película que no tiene un final absolutamente cerrado. Es una película de personajes. Coloca toda la presión en los personajes de Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. Tiene seña de identidad de Fincher por todos los lados. Conversaciones, por supuesto, continuas de los personajes, intentando averiguar qué es lo que está pasando. Interrogatorios, oscuridad, muchísimas escenas oscuras, tétricas. La noche también es algo que Fincher usa mucho, ¿no? Tomas prácticas, pero también digitales. Si alguien hace una pequeña investigación detrás de Zodiac, pues puede encontrar diferentes escenas de, bueno, pues personajes paseando por algunas calles y demás.
que están muy alteradas con tomas digitales para mejorar el detalle. Las tomas están bien, pero él aplica el CGI, vamos a decir, de una forma invisible, muy cuidada, para mejorar mucho el detalle de las escenas, ¿no? Y los personajes llevan la película por completo, escena tras escena, en un guión encarnizado, porque sí es cierto que la película es muy larga y yo creo que le sobra metraje, ¿vale? Ya lo digo, creo que le sobra algo de metraje. Quizás se podía haber hecho un corte de un cuartillo de hora menos y hubiese sido un poquito más amena, pero en 2 horas de su película, de las 2 horas y media, por lo menos 2 horas 40, sí es cierto que va bastante a cañón. Aunque sea lenta, quiero decir que va avanzando el tiempo. Además, pasan muchos meses. Es una película que van pasando los meses y en alguna ocasión incluso pasan años. No es una película que suceda día tras día. Van pasando los años, ¿no? Y vemos cómo los personajes pues van siendo afectados. Bueno, el personaje de Robert Downey Jr. de hecho es un personaje que a mitad de la película deja de salir, deja de aparecer. Le vemos unos años después ya en una situación muchísimo más complicada, pues porque ha perdido el juicio prácticamente, ¿no? Y el personaje de Jake Gyllenhaal hasta el final lo pasa muy mal, ¿no? Sufren porque a los protagonistas les acompaña la paranoia en todo momento. Nosotros les acompañamos, intentamos resolver el crimen junto a ellos y ellos empiezan a paranoiarse y a sufrir y a pasarlo cada vez peor frente a intentar atrapar al asesino. También quiero destacar, ya casi para cerrar esta peli, que es una pieza de cine, no de exactitud histórica. Porque al final de la película nos señalan directamente a uno de los sospechosos del crimen, que es uno de los sospechosos más importantes, y nos le señalan como el más que posible asesino del Zodíaco. Esto nunca se supo. Yo pienso que sí, que podría haber sido él, pero también hubo otros muchos sospechosos y no me parece mal que le señalen. Pero claro, una película, por muy larga que sea, con tantos sospechosos, que abarca tantas investigaciones, tantos cientos de miles, supongo, de páginas de documentos, de análisis y 2 horas 40, como digo, y muchísimos años y muchos personajes y demás, al final es imposible incluir todas las evidencias. Tendrían que haber hecho una serie, ¿no? Entonces yo creo que en película pues está bastante bien condensado. Y bueno, pues a alguien le gustará más o menos, dependiendo de cuál sea su propia opinión del caso, que señalen a uno u otro sospechoso. Pero está muy bien hecho, sobre todo en el tema de los asesinatos. En los asesinatos, cada asesinato está interpretado, el asesino del Zodíaco, por un actor diferente, ¿no? Nunca se le ve, siempre está oculto en las sombras, oscuro, todo ahí no se le ve, o lleva un pasamontañas, o la cámara justo enfoca de forma que justo haya un reflejo y no se le identifique, ¿no? Y esté en la sombra. Entonces no sabemos realmente quién es, y lo importante, aunque sea triste en una película tan larga de intentar resolver un asesinato, un asesino en serio, muchos asesinatos, vaya, lo importante es cómo los personajes sufren la paranoia de no poder encontrarle. Sobre todo hay una escena en concreto que a mí me impresiona mucho, ¿no? Que es cuando el asesino del Zodíaco llega al lago, a esa pareja que está en el lago, y les ataca, primero les dice dame las llaves del coche, luego les ata, y luego, en fin, luego pasa lo que pasa. Es bastante dura y muy intensa, ¿no? Me ha, de verdad, gustado muchísimo más que la primera vez que la vi, sí. Y entiendo, no obstante, que si alguien la ve por primera vez pueda resultar un poco densa, larga, lenta incluso, etcétera, ¿no? Pero si te fijas en cómo está hecha, en los detalles, te dejas llevar más, ¿no? Pues la verdad es que es una película muy potente y muy buena, y que yo no entiendo cómo no consiguió nominaciones a los Oscar, porque sin duda tuvo un montón de nominaciones, pero en los Oscar fue dejada de lado, algo muy chocante. Es decir, una película recomendable para todos aquellos amantes a que le gusta el cine negro, ¿no? El drama, el misterio, el cine policíaco, también un poco de thriller psicológico. Mucho, diría yo. Sí. También muy de Fincher, ¿no? Pues sí. Pasamos al tercer puesto, a la medalla de bronce. Una película que sí recibió muchas nominaciones a los Oscar y un montón de premios. Estrenada en 2011, The Social Network, La Red Social. Una duración de 2 horas, protagonizada por Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake,
Armie Hammer, Rooney Mara, Dakota Johnson, Brenda Song y Max Minghella. Mark Zuckerberg, un estudiante de Harvard, crea la red social que terminará convirtiéndose en Facebook, pero recibe acusaciones del cofundador y de 2 hermanos que sostienen que la idea fue suya. Bueno, pues evidentemente es una historia real, todos la conocemos, todos sabemos quién es Mark Zuckerberg y todos sabemos pues que es el creador de Facebook y que tuvo muchos problemas, bueno, en general tiene muchos problemas. A nivel de fundación hubo mucha polémica sobre quién, ¿no? Tenía todos los derechos o parte de los derechos de esta compañía. Bueno, en líneas generales es una película amada por muchísimas personas que produce, bueno, una hipnosis absoluta. O sea, hay legiones de fans de la red social que la consideran la mejor peli de la historia, ¿no? A mí no me parece tan buena. Me parece que es una muy buena peli. Me parece que tiene un guión estupendo, unas interpretaciones fascinantes, sobre todo el ritmo del guión, sobre todo teniendo en cuenta Aaron Sorkin, que no lo he mencionado, que es el guionista, también director de cine, y es uno de los guionistas, y no el guionista más conocido en la actualidad del mundo de Hollywood y pues del cine en general, y es un guionista muy bueno. Pues hace un guión, es muy interesante porque las palabras que se incluyen en una conversación normal aquí prácticamente se duplican o se triplican. Es decir, lo que sería un minuto de película de 2 personajes conversando, aquí son quizá 10, 20, 30 segundos. Porque los personajes hablan a toda prisa, sobre todo Jesse Eisenberg interpretando a Mark Zuckerberg. Habla muy rápido, pero no es que hable rápido, es que incluye un montón de cosas en esas líneas, ¿no? Y además, en una página de guión o en 2 páginas, se repiten muchas veces las mismas palabras o el mismo tipo de frase que hacen que el guión sea distinto a otros guiones, que vaya más rápido, que atrape más sencillamente y más profundamente a los espectadores. Y eso es cierto que eso sucede así. Y todo esto, acompañado de un montaje tan fuerte y tan intenso, lógicamente, produce que la película funcione muy bien. Muy, muy bien. Bueno, y no sé si sabes, Manu, que esta película fue, bueno, en ciertas escenas censurada por la misma plataforma que se trata en esta película, que es Facebook. Y es que Facebook solicitó pues varios cambios en la película, así como la eliminación de ciertas escenas. Podríamos llegar a decir que Mark Zuckerberg es uno de los grandes villanos del cine de los últimos años. Sí, al final está interpretando un personaje que existe en la realidad. Sí. Ambicioso, muy... Sí, pero como calculador. Sí, de hecho tiene problemas con chicas, ¿no? En la película. Sí, también, sí. Está tan metido en lo suyo que al final como que pasa de los demás, un poco una persona aislada. Pues sí, y que se aísla además con sus acciones, porque tiene muchos problemas pues con sus propios compañeros, ¿no? El personaje de Andrew Garfield, también pues personajes de la vida real que pues le acompañaron, ¿no?, en las creaciones, y al ser él tan inteligente pues les dejó de lado de una forma bastante, en fin, compleja, ¿no? Yo sí que quiero abrir un debate, ¿no?, sobre si es la mejor peli de los últimos años o no, si tiene el mejor guión del siglo XXI o no. Pero al final no es un guión original, ¿no? ¿Y qué? No, bueno, yo no he adaptado, pero bueno, como muchísimas otras pelis. La mayoría de películas, sí, de hecho. Pero me refiero que tampoco tiene tanto mérito el guión. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Bueno, de hecho te diré lo contrario. Me parece que tiene incluso más mérito que se pueda hacer una peli tan interesante y tan con un ritmo tan elevado y que atrape tanto a muchísimo público, de una historia tan, vamos a decir, plana, entre comillas, como es, bueno, un chico muy listo fundó una red social y sus compañeros se enfadaron con él y él se enfadó con sus compañeros y hubo problemas legales. Fin. Me parece, como haces una peli, ¿no?, tan interesante de unos estudiantes de Harvard al final, ¿no? Pues me parece de verdad que tiene bastante mérito, ¿eh? Fíjate. Bueno, en mi opinión, vaya. Además, estrenada en el año 2010, ¿no? Que al final, pues está ahí en el apogeo prácticamente, ¿no?, de Facebook. Bueno, simplemente eso, destacar que tuvo muchísimo éxito, que ganó un montón de premios, que no se pudo llevar el Oscar a Mejor Película, que lo rozó con los dedos y al final fue para El Discurso del Rey. Y bueno, pues que es una película muy querida, vuelvo a decir. Es la película favorita de muchísimas personas y de mucha gente de Fincher. Yo la he colocado en el 3er puesto, podría haberla puesto en el número 1, sí. Pero también la podría haber puesto en el número 4, o sea, también lo digo, que o el 5, no me parece indiscutible como la mejor, por eso la he colocado en el puesto número 3. Y bueno, habrá bastante gente que le cause cierta polémica.
Porque ahora pasamos al puesto número 2, a la medalla de plata de Fincher, estrenada en 1999, Fight Club, el club de la lucha. Con una duración de 2 horas 19 minutos, protagonizada por Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter y Jared Leto, un empleado de oficina insomne, harto de su vida, se cruza con un vendedor peculiar. Ambos crean un club de lucha clandestino como forma de terapia y poco a poco la organización crece y sus objetivos toman otro rumbo. Hay que arrancar con esta película diciendo que la he colocado en el puesto número 2 y eso que me gusta bastante más Zodiac que el club de la lucha, por ejemplo. Porque también me baso un poco en la objetividad, entre comillas, lo de objetividad de las plataformas, etcétera, como IMDb. IMDb la coloca de una forma extraordinaria en el puesto 10-11 de la historia. Me parece algo exagerado, pero creo que tampoco la podíamos ignorar, ¿no? Tanta importancia y tanta influencia como tiene esta película. Y había que colocarla en un puesto bastante elevado. Bueno, quiero quedarme con los montajes llamativos para empezar, con infinitas posibilidades. Aquí sí es cierto que hay un ritmo muy elevado en cuanto a Edward Norton narrando cosas, pasan un montón de cosas, pantallas, planos de talla, a veces diferentes lugares, él caminando y sigue hablando. Es muy rápido en ese sentido. Hay muchísimas cosas intercaladas, conectadas, que al final pues provocan secuencias muy interesantes y muy bien hechas. A nivel técnico, pues qué decir, siempre Fincher suele dar lo mejor de sí mismo, y sobre todo en 1999, cuando aún ya era muy popular, pero aún no era lo que es ahora quizá, pues la técnica la tenía también muy cuidada, la calidad visual y fotográfica, ¿no? Una película que no se la puede decir nada malo de ello porque pues está fantástica en ese ámbito. Yo creo que está pensada y repensada para no dejar puntadas sin hilo. Adapta muy bien la historia, pero sobre todo, insisto, teniendo un montón de escenas, un montón de detalles en las escenas que provocan que al final todo pueda cobrar sentido. Porque aquí, lógicamente, vamos a hacer grandes spoilers de la parte final, muy importantes. Fincher adopta técnicas como la narración, vuelvo a decir, que es además continua en esta película del personaje principal, y además la ruptura de la cuarta pared, que es algo que no suele hacer en otras películas, y en este caso pues sí que insiste bastante en ello. Rompe varias veces la cuarta pared, que recordemos pues es la técnica narrativa de romper con digamos el espacio invisible entre la cámara y el actor. Es decir, el actor de repente se pone a hablar a la cámara y a los espectadores como si supiese o sabiendo directamente que está en una película. Es decir, rompe la magia del cine, ¿no? Bueno, rompe la magia, es una forma muy... Bueno, rompe la magia en el sentido de que sí. sabes que hay una cámara delante de los personajes. A eso me refería. Sí, y él como que te habla directamente a ti, ¿no? Al espectador. Hay que hablar del personaje de Tyler Durden. Tyler Durden, el alter ego que le da sentido a todo, porque al final esa es la clave de la película, ¿no? Durante toda la película estamos viendo a Edward Norton y punto, ¿no? Y el personaje de Brad Pitt no existe. Este es el gran spoiler de la filmografía de Fincher, ¿no? Que arruina vidas, ¿no? Durante toda la película le ves como el amigo, ¿no? Que ayuda al personaje de Edward Norton, y ahí está, siempre apoyándole, siendo un poco la voz de la conciencia, en el mal sentido muchas veces, ¿no? Como que es el alter ego que le permite romper con su monotonía, le permite romper con sus estándares de normalidad o de, no sé qué decir, de vida un poco triste, y le permite ir más allá, le permite convertirse en algo mucho más peligroso, el fundador de un club de lucha tremendamente peligroso, ¿no? Una película que desde el principio no fue, bueno, no es que fuese mal recibida, pero tuvieron que pasar un poquito más de tiempo, ¿no? Para que fuese inflándose su importancia, y que actualmente, pues como digo, se la considera de las mejores de la historia. A mí no me parece para tanto, pero sí la doy importancia y la reconozco como una gran película. Y como digo, pues que tiene muchísimo que ver con un personaje muy complejo, con una doble personalidad, con un final que además cuando se dispara mata al personaje de Brad Pitt, ¿no? Entonces
pues es una manera, ¿no?, de ver también el alter ego que uno necesita para convertirse en sí mismo. Porque claro, estamos viendo que el personaje de Edward Norton no consigue ser sí mismo, le falta algo. Y luego con el personaje de Brad Pitt pierde el control. Entonces al final tiene que haber ahí una unión, ¿no? Que bueno, pues el personaje también de Helena Bonham Carter es un poco el personaje bisagra para ambos protagonistas, para el protagonista y su doble personalidad, ¿no? Yo pienso que eso también funciona bastante bien, porque bueno, pues ha estado con uno, pero luego estaba con el otro, bueno, una cosa un poco extraña, pero que al final todo cobra sentido. También quiero destacar, esto siempre lo hace David Fincher y no lo he dicho, que suele incluir créditos iniciales. Y aquí también los recuerdo, los créditos iniciales perfectamente. Y luego ya pues los créditos finales son los créditos, vamos a decir, rolling credits, ¿no? Los rolling credits que van hacia arriba de la pantalla, pero los créditos iniciales de aparece, desaparece, créditos individuales y demás, suelen ir siempre al inicio. Las menciones honoríficas de David Fincher van a ser todas, lógicamente, porque su filmografía es bastante cortita. Alien 3, The Game, Panic Room, El curioso caso de Benjamin Button, The Girl with the Dragon Tattoo, Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, y Mindhunter, una serie de televisión, como digo, que está bastante bien, es bastante lenta, es muy tipo Zodiac, muy tipo Zodiac. Es que si a alguien le gusta Zodiac, que no dude en ver Mindhunter, es muy del estilo, insisto, bastante lenta, pero muy intrigante y muy estilosa. Y la película que yo vi hace nada y que quise incluir, que al final no lo he hecho para no alterar el guión, pero que creo que debería estar, es Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, The Girl with the Dragon Tattoo, un remake de la película sueca del año 2009, me parece, y en el año 2011, bueno, la sueca es una trilogía, esta en concreto no se pudo adaptar a una trilogía, hubo luego una segunda parte años después, que ya no estaba dirigida por Fincher, que tenía otros protagonistas y demás, pero que no tuvo tanto éxito. Pero esta primera película, la verdad es que me ha gustado muchísimo más que la primera vez que la vi, que me acuerdo que dije, bueno, la sueca estaba bien, bueno, es lo mismo, ¿no? No te llena tanto, pero volviéndola a ver he dicho, ostras, pues sí que está muy bien, de verdad, y me ha gustado mucho y la recomiendo un montón. A quien le guste, bueno, es una película un poco rara, pero si alguien ha leído los libros o cosas por el estilo, o ha visto la peli sueca, la peli de Fincher también está al mismo nivel, yo creo, es diferente, a nivel visual probablemente sea mejor, pero bueno, no lo sé. Siento que es una película también muy interesante. También quiero destacar El curioso caso de Benjamin Button, que me parece, pues, oye, una película que está muy trabajada. Y quizá no es de mis favoritas, quizás se me hace un poco larga, pero bueno, también hay que destacarla. Y las demás, bueno, pues menciones honoríficas. Yo sé que a ti te gusta Panic Room, la habitación del pánico. Me encantó, especialmente hay un plano que nunca se me olvidará porque está genial, que es un recorrido por toda la casa, desde el búnker, ¿no? Vamos a decirlo, esa habitación secreta / espacio protegido. Por toda la casa vemos pues todo el recorrido que también hacen los ladrones, o sea, es espectacular ese movimiento de cámara. No sé si lo recuerdas. Sí, lo recuerdo. A ver, a mí la película se me quedó un poco corta, ¿eh? Me parece que no es de lo mejor de Fincher, como me pasa con el juego, con The Game. Son películas que están bien, son películas que son irregulares, tienen partes que me gustan mucho y partes en las que pierdo un poco la atención. Entonces las pongo un poco un escalón por debajo. Pero bueno, reconozco que está bien la película, ¿eh? Está muy bien, a mí me encantó. Pasamos al primer puesto. La mejor película de David Fincher, pues ya sabéis cuál es, porque es la única que no hemos citado a lo largo del capítulo en las menciones honoríficas ni en los otros 4 puestos. En el número 1, la medalla de oro de David Fincher, estrenada en 1995, Seven.
Con una duración de 2 horas 7 minutos, atención al reparto, porque está bastante bien, protagonizada por Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey, Jimmy Paltrow, R.L. Ermey, Andrew Kevin Walker y John C. McGinley. Somerset es un solitario y veterano detective a punto de retirarse que se encuentra con Mills, un joven impulsivo. Ambos investigan un particular asesinato. Es este el primero de una serie de crímenes que aluden los 7 pecados capitales. Bueno, una gran película de crimen que lanzó ya seriamente a Fincher. Es cierto que aquí sí que vamos a hacer spoilers, porque es que si no, es imposible. Ya en el reparto has hecho un spoiler, mencionando a uno de los actores, ¿no? Que evidentemente pues tiene que estar en el reparto. Bueno, gran fotografía, gran guión, la verdad es que está muy bien. Como dije al principio del episodio, Fincher insistió que el final se mantuviese como debía mantenerse. Articula pues varias buenas escenas, el descubrimiento de los asesinatos, la cena con la esposa, que es una escena que a mí personalmente me gusta mucho. El descubrimiento de los asesinatos, sobre todo el cadáver, entre comillas, que no está muerto, ¿no? Que te pega un susto brutal. Son escenas súper crudas y súper tremendas. Pero la escena con la esposa, yo no sé por qué. Hay detalles, ¿no?, que me gustan de esa escena, como el personaje de Morgan Freeman, pues está tranquilamente hablando con ellos, pasa el tren. No sé, me gusta mucho, la verdad. Luego la persecución. Inolvidable persecución, para mí de las mejores que se han grabado, cuando ellos están intentando entrar en la casa de uno de los sospechosos, ¿no? Y el sospechoso se ve al final del pasillo y les dispara y empiezan a perseguirle por el edificio y le siguen por la ciudad, etcétera, ¿no? Y es una escena, la verdad, espectacular y muy bien conseguida, que a mí me gusta mucho porque te mantiene en tensión y ya no solo estás intentando investigar quién es el asesino en serie detrás de esta trama, sino estás intentando atraparle y te agobia un poco porque está tan cerca, ¿no? No quieres que se te escape. O la escena de la biblioteca, con imágenes, con libros, como siempre, con música clásica, un montaje paralelo que acompaña a la investigación, que también destaco muchísimo. Clásicos seguimientos de Fincher. Siempre la cámara tiene que estar acompañando a los personajes con gran presencia de intriga, de crimen en todo momento. La famosa escena de la revelación de John Doe. Aquí vienen ya los spoilers a punta pala, yo he avisado. El personaje de Kevin Spacey, que no fue acreditado ni en los carteles, ni en los pósters, ni en nada. Fue ignorado por completo. De hecho, en los créditos iniciales, por eso lo mencionaba antes, que los créditos iniciales de Fincher obviamente pues incluyen al reparto, se ignoró completamente a Kevin Spacey, de forma que lo primero que sale nada más terminar la película es su nombre, porque pues fue mantenido en máximo secreto, que él era el actor, pues bueno, que quizá no era tan famoso en aquel momento, pero aquel año ya ganó el Oscar por Sospechosos Habituales y unos años después por American Beauty, y lógicamente pues era un actor que ya tenía bastante importancia. No sé si sabes que Kevin Spacey fue un fichaje de última hora, o sea, fue fichado solo 2 días antes de comenzar el rodaje. Y funcionó, hay que decir que funcionó. La verdad que sí, es uno de los mejores papeles que ha hecho este hombre, junto con Sospechosos Habituales. Mucho mejor el de Sospechosos, para mí. Este está muy bien, pero tiene menos importancia, vaya. O sea, es un personaje más puntual. No deja de ser una buena interpretación. Sí. Aunque sea nada... menos minutos, pero bueno, en pantalla, pero bueno. La verdad es que sí, eso hay que reconocer que no hay que quitarse el mérito de ello. Que este señor, bueno, pues ha tenido, no sé cómo decirlo, pues problemas legales por sus acusaciones de acoso, la verdad. Pero bueno, eso no quita que sea no implica que no sea buen actor. Eso es. Y luego las famosas e inolvidables secuencias finales, cuando meten a este hombre en el coche, van a recoger un paquete, pasa lo que tiene que pasar. What's in the box, ¿no? Bueno, la verdad es que son escenas inolvidables, muy intensas. Además, en cuanto pasa lo que pasa, se acaba la película prácticamente. Hay una secuencia final, una escenita final y ya. Y bueno, pues es una película que te hace pensar, también lo pasas mal. Ahí es cuando piensas en la escena con la esposa, porque Gwyneth Paltrow tampoco aparece mucho más en la película, ¿no? Y ahí dices, madre mía, me siento mal, me siento triste, o sea, ¿por qué está pasando esto, no? Pero sí, es una película dura, es una película cruda, es una película oscura y es una, para mí, de las mejores películas de thriller que hay, que a quien le gusten los crímenes y demás, pues está genial, ¿no? Sobre todo es una película, como bueno, muchas otras de Fincher, pero esta yo creo en concreto que si no sabes nada, mejor. Quiero decir que no sabes quiénes son los actores, que no sabes el desenlace, por supuesto, porque te atrapa mucho más.
Dicho todo esto, yo creo que es buen momento para pasar a las conclusiones finales. ¿Qué podemos decir de Fincher? Pues que es un director que ha logrado hacerse hueco en los más grandes de la industria a través de su talento y trabajo, y es muy popular pues, por su particular estilo y su cantidad de buenos filmes. Pues sí, y aún tiene que recibir su gran premio. Yo insisto que creo que llegará pronto, pero todos le consideran ya uno de los grandes directores de la actualidad. Adrián Vega. Pues un placer, como siempre, Manu. Y yo, Manuel Valentín Fernández. Ya sabéis que podéis seguir escuchando episodios de análisis de directores. Nosotros seguimos con estos capítulos analizando a grandes autores de la filmografía mundial. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós. Pues este fue nuestro episodio de David Fincher. Hasta aquí llega el último de los 5 directores nuevos que analizamos. Eso sí, la próxima semana y el próximo lunes, los 2 próximos lunes, van a llegar los episodios de Tarantino y Nolan republicados dentro de la numeración de Movie Show. Así que aún quedan el 9º y el 10º oficialmente, con el especial de Navidad de por medio, para finalizar este año de, bueno, pues de contenido más que interesante. Yo espero que os haya gustado. Os recomiendo ver las películas de David Fincher y de todos los directores que estamos analizando. Y ya sabéis que podéis encontrar Movie Show en @MovieShowFM en Twitter, en iVoox y en YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.